La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Números 5. Este capítulo da amplificación de una ley que conocimos en Levítico, refuerza las disposiciones sobre la restitución y da a conocer una nueva ley sobre los celos en el matrimonio. Estudiemos, primero, expulsión de los impuros. El Señor le dijo a Moisés: ordénales a los israelitas que expulsen del campamento a cualquiera que tenga una infección de la piel o padezca de flujo venéreo o haya quedado ritualmente impuro por haber tocado un cadáver, según los versos 1 y 2 de la Nueva Versión Internacional. Aunque nos parezca cruel, eran medidas extremadamente necesarias en medio de las condiciones del pueblo de Dios en el desierto, cuando no había ambulancias ni hospitales. Asimismo, durante la pandemia por el COVID-19, el distanciamiento social llegó a ser una expresión de amor al prójimo. Pero Dios da un motivo más fuerte para aplicar la ley sobre la expulsión de los impuros, para que no contaminen el lugar donde habito en medio de mi pueblo, declara el verso 3. ¿Te das cuenta de la importancia del orden, aseo y ornato del lugar donde deseamos contar con la presencia de Dios? La pureza atrae su presencia. Segundo, ley sobre la restitución. La legislación inspirada por Dios obligaba a brindar una justa indemnización a la víctima de cualquier pecado que representara una pérdida reparable. El verso 7 resume el principio demandando al transgresor: aquella persona confesará el pecado que cometió, confesará enteramente el daño, añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Esta justa restitución por el daño recibido debía otorgarse al pariente más cercano en caso de que la víctima hubiese fallecido, y, aun si no hubiera un pariente a quien dar la indemnización, quien cometió la falta debía entregar a Jehová el valor del daño más la quinta parte como ordena la ley, además del carnero de las expiaciones con que el sacerdote haría expiación por él según el verso 8. Por ejemplo, es una ofensa contra Dios, contra el pueblo y contra la verdadera justicia cuando con una pequeña fianza es liberado aquel que robó millones de las arcas del Estado. Como cristianos quizá no siempre podremos cambiar las injusticias permitidas por la ley, pero sí podemos dar el ejemplo al restituir a quienes perjudiquemos, aun cuando sea involuntariamente. Y tercero, ley sobre los celos. La última sección del capítulo trata un problema difícil de resolver para la justicia humana. Se trata de la infidelidad conyugal y los celos. La mayor dificultad radica en que en la mayoría de los casos se comete el adulterio sin que haya testigos ni pruebas contundentes. ¿Cómo enfrentaba la legislación teocrática la difícil situación de un marido celoso porque sospechaba que su esposa le ha sido infiel y no tiene prueba alguna? Recordemos que para aquella cultura y época todo pacto, incluyendo el matrimonio, se tomaba muy en serio. Pero Dios siempre procura restaurar y sanar a todo matrimonio, aunque haya habido fracasos y errores. Por tanto, la ley establecía que la pareja se presentara ante el sacerdote y si la mujer sospechosa de infidelidad alegaba inocencia, bajo juramento se le obligaba a beber las aguas amargas, dejando en manos de Dios el juicio de la esposa acusada. Si ella había quebrantado los votos matrimoniales, una maldición de Dios le sobrevendría para hincharle el vientre y esterilizarla. Pero si era inocente, nada malo le ocurriría tras beber las aguas amargas. Las tradiciones judías dicen que jamás fue necesario aplicar esta ley. Esto concuerda con el principio general que contiene. Ante una situación que nos es imposible determinar culpabilidad o inocencia, es mejor dejar el juicio en las manos de Dios. Los celos matrimoniales suelen ser sin motivo, pero aun si tienes motivos para dudar de tu pareja sin tener pruebas, permite que Dios tome el caso. Él siempre procura lo mejor para ti y toda la familia. Entrega tus celos, tus dudas, tu desconfianza a Jesús. Solo Él puede sanar tus heridas aún después de una devastadora infidelidad. Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.